parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas. Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de TIC2. Los saluda Juan Carlos Quinche Curtidor, su asesor, su acompañante en este proceso de construcción de conocimiento, el profe Libardo, que va a estar como hace 8 días acompañándonos desde la atención a los foros y a esas solicitudes sincrónicas que ustedes van a tener allí. Lo primero, recordarles que es muy importante que por favor nos reporten su asistencia desde los foros, o sea que desde los CAU nos ayuden a que haya ese reporte y además el registro en físico de la asistencia dentro de cada uno de los CAU. Recuerden que es muy importante que tengamos participación activa. Es bien interesante la construcción del conocimiento cuando tenemos un interlocutor activo, donde tenemos preguntas, participación, reacciones frente a las propuestas que nosotros traemos desde la parte metodológica y sobre todo desde los contenidos. Estos espacios que tenemos de encuentro semanal nos permiten para hacer un marco general sobre las actividades que ustedes desarrollan o desarrollarán durante la semana. Recuerden que siempre dejamos algunos unos tips, unas asignaciones que no porque no se soliciten con fin de evaluación, pues nos dejan de ser importantes. Entonces es bien interesante que ustedes estén pendientes para las actividades que quedamos. Recuerden que la semana pasada hicimos un ejercicio sobre identificar nuestras competencias TIC como docentes en formación para poder revisar qué tanto nos falta, qué tanto debemos complementar. Entonces, bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a abordar un tema bien interesante que tiene que ver con los recursos electrónicos para el aprendizaje. Estamos en una era donde todo es digital, donde reemplazamos la forma en que nos comunicamos, la forma en que interactuamos con los demás y por sobre todo en los temas de educación. Recuerden que la educación es un intercambio básicamente social desde el que construimos, ¿verdad? Entonces, para la construcción no hay nada más importante que el tema de la comunicación. Nosotros nos desarrollamos como seres humanos, como personas, lo que ha alcanzado a ser la humanidad está dado en la posibilidad del encuentro con el otro. ¿Sí? El desarrollo, por eso es que hay personas que se han aislado por diferentes características o dificultades que han tenido y han encontrado que no hay desarrollo del lenguaje, no hay desarrollo de todas las habilidades que como seres humanos hemos logrado. Y esta específica que es el conocimiento hace que estemos muy pendientes de eso. Por eso es muy importante que actualicemos nuestros conocimientos hacia la era digital, la cual ha tenido muchísimas connotaciones. Como primero primero les quería recordar que ya tenemos los correos institucionales. Por favor me ayudan para poder proyectar la presentación. Allí encontramos el correo institucional juan.quinchec@secar.edu.co. Allí me pueden trasladar todas sus inquietudes, sus dudas, además del aula virtual que estamos en proceso de que todos tengan habilitado el aula. Este proceso pues se ha demorado un poco porque hasta hace 8 días el nivel de matrícula, el porcentaje de matrícula no estaba completo. Entonces se ha venido matriculando a los participantes a medida que legalizaron este proceso. Entonces por eso también allí tienes mi correo electrónico para que si tienen alguna duda, inquietud o quieren compartir alguna idea, lo pueden hacer allí por este medio. La agenda para hoy está un poquito extensa, vamos a tratar de que nos alcance. Hay un tema de evolución conceptual, luego vamos a trabajar competencias del siglo XXI, que es eso de la identidad digital, esa generación alfa a la cual nosotros vamos a atender. Y en términos de la información, ¿qué hace que la información sea fiable, que sea válida? ¿Cómo hacemos unas búsquedas eficientes? Vamos a trabajar un tema de gestores bibliográficos y un cierre. Ese es nuestro espacio. En la primera parte quiero que observemos un poco esta imagen y este concepto que nos regaló Jorge Luis Borges en 1949.
Fíjense que en 1949 Jorge Luis Borges, en uno de sus libros, él menciona el Aleph, que es un concepto gráfico, tal vez parecido a la imagen que ustedes están observando allí, y que es un concepto gráfico que tal vez ilustra lo que pasa en nuestra sociedad. Estamos bombardeados por miles de puntos de información. Antes, digamos que para mi generación era un poco más sencillo porque no teníamos tanta información y la información que teníamos estaba localizada. De pronto eso era una ventaja, ahora puede llegar a ser una desventaja. Entonces, en este momento la información es un bien común, la información está disponible. Mientras yo estoy hablando acá esto con ustedes, 50 de ustedes pueden estar buscando el término Aleph. Eso hace que cambien los roles de las personas, los roles de los docentes sobre todo. Ya no es como cuando nosotros nos estábamos preparando, bueno, el profe Libardo, que es muy joven, pero cuando yo estaba en proceso de preparación en la escuela, mi profesor era el poseedor absoluto de la verdad. Entonces él era el que tenía el conocimiento y nosotros nos dedicábamos a tratar de captar algo de ese conocimiento. Ahora no, ahora el conocimiento está puesto en cualquier lugar, en cualquier momento. Tenemos temas de ubicuidad, o sea, ya no, yo puedo estar en 5 partes. Piense que en este momento este ejercicio que hacemos con esta modalidad de educación nos permite a nosotros estar en más o menos 10, 15 sitios a la vez y poder establecer un contacto directo con cada uno. Es un facilitador de construcción de conocimiento. Borges en 1949, sin imaginarse lo que podría llegar a ser el Internet, ni las posibilidades, ni el poder que tiene esta red de redes, creó este concepto. Y lo hace, obviamente, de una manera muy poética, pero que trata de sintetizar y definir eso que es tan complejo para nosotros. Entonces es muy importante este concepto, por eso quería abrir con esta reflexión, con este espacio. Y ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos en términos de Internet? Antes solamente en Internet la utilizábamos para buscar información, encontrar información. Luego se convirtió en nuestro medio de comunicación. Ya nosotros, sí, el correo es importante, pero los WhatsApp, el WhatsApp es un medio de comunicación muy importante y ya ninguno tenemos derecho a no estar. Yo recuerdo que uno estaba en la casa, llamaban al teléfono y podía decir no estoy, o ya hasta ahora no contesto. Con los celulares, con el WhatsApp, puede ser la hora que sea, el día que sea, nosotros estamos totalmente conectados. Y en ese sentido la evolución del Internet ha llegado a todos esos espacios y ahora se habla de un nuevo concepto que es el Internet de las cosas. ¿Eso qué significa? Que todo está conectado. Entonces lo tenemos todos en todos nuestros dispositivos. Sí, antes era muy bueno tener un computador, ahora luego nos pasamos a los portátiles, a las tablets, ahora casi que no necesitamos ni el uno ni el otro, solamente necesitamos nuestro dispositivo celular para podernos interconectar y hacer cosas. Uno no necesitaba tener un computador para poder hacer un trabajo, ahora tú lo haces en la nube y lo envías y construyes y tenía uno que ir a la biblioteca. Yo recuerdo, ahora vamos a hablar un poco de ese ejercicio de ir a las bibliotecas físicas y se gastaba uno sábado, domingo yendo a una biblioteca. Podemos hacerlo lo utilizamos en cualquier ámbito. Muchas relaciones intrapersonales inician y terminan en las redes, en todo tipo de empresas y negocios, redes universales en todo el mundo y en cualquier contexto. Pero además de eso, las cosas del hogar están interconectadas. Ya la nevera usted la conecta a Internet y entonces ella le verifica el estado de los productos, le dice, ojo, mire, la leche está para vencerse, le envía una alerta al celular o le dice tal producto está por agotarse, o usted puede mediante un aplicativo sacar una lista de compras para poder ir, ya no va al supermercado, usted lo puede solicitar por Internet y se lo llevan. Entonces fíjense que el Internet de las cosas es eso, es como todos los elementos que están a nuestro alrededor nos permiten y nos han venido permitiendo que desplacemos nuestra atención a otros temas. Entonces en la educación es indispensable que nosotros tengamos en cuenta todo este contexto, porque por sobre todo nosotros participamos en un contexto. Sí, yo sé que en algunas regiones no hay la mejor conectividad, en algunas instituciones educativas no están los elementos,
pero ya casi todos los niños tienen un buen celular, hay muchos temas de interconectividad, y cuando yo tengo acceso a Internet, pues abro toda una posibilidad de alternativas. Y aquí es a donde vamos a centrar un poco este ejercicio, y es cómo hago yo primero para que esas herramientas sean buenas y beneficiosas para mi ejercicio profesional, y luego cómo lo llevo a un campo personal y lo aplico en mi actividad laboral. ¿Listo? Quiero que hagamos una reflexión pequeñita sobre este término que también es muy importante, que aparece más o menos hacia el año 2000 y que se llama infoxificación. ¿Listo? Vamos a tratar siempre de generar unos espacios de interactividad. Allá hay un URL para que por favor se conecten en este momento a eso. Es una encuesta rápida muy parecida a la que utilizamos hace 8 días en Kahoot. Es una encuesta donde les hago una pregunta. Quiero saber, frente a esa palabra infoxificación, ¿qué concepto tienen ustedes? Entonces les pido que por favor, con ayuda de sus gestores en los CAU, ingresen a esta dirección. Poll, de evaluación ev.com/Juan Carlos, todo pegadito, QU335. Cuando ustedes ingresan allí, van a encontrar la siguiente pregunta. Ok, les voy a activar acá, perdón un segundo, les activo Listo, ya les debe aparecer. Entonces, les debe aparecer acá en la parte izquierda de la ventana, están viendo, cuando veo la palabra infoxificación, lo que viene a mi mente es. Entonces, acá por favor contestan. Por ejemplo, a mí lo primero que me viene a la mente cuando veo la palabra infoxificación es enfermedad, por ejemplo. Para mí. Y acá simplemente le dan enviar. ¿Listo? Cuando ustedes empiecen a enviar las respuestas, a nosotros acá nos van a aparecer en forma de tags o de etiquetas. Entonces les pido que por favor traten de interactuar frente a esto. Mientras tanto, para ir ganando tiempo, el tiempo en televisión es dinero, vamos a tratar de acercarnos un poco a lo que es la infoxificación, o lo que realmente conceptualmente lleva a este término. Nosotros tenemos una necesidad de estar informados, ¿cierto? Todos necesitamos información y la recibimos de diferentes fuentes. Muchas fuentes están todo el tiempo bombardeándonos de información. Cada vez que usted abre su correo, encuentra 10 correos que vienen con publicidad, 5 correos que le quieren invitar a participar en cursos, en cosas, en iniciativas, ¿verdad? Fíjense que aquí ya, ahí pueden apreciar un poco lo que han venido contestando. Entonces, información, perfecto. Demasiados datos, saturación, intoxicación, que la genera, malestar. Ok, perfecto. Les invito a que sigan participando en esta encuesta. Fíjense que yo siempre voy a hacer énfasis en las herramientas que utilizo, porque yo utilizo herramientas TIC que se convierten hablábamos en tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Las tecnologías están allí dispuestas para. ¿Dónde está la intencionalidad? En los maestros, en nosotros que nos estamos formando para ejercer esta linda profesión. Entonces, yo tengo allí muchas páginas en internet donde puedo hacer encuestas, pero esta en especial me permite construir una nube de etiquetas. O sea, que me permite de alguna forma empezar a generar de manera conceptual, a construir entre todos algo común. Entonces aquí fíjense que aquí ya está definido, incluso si quisiéramos, ni siquiera habría necesidad de que yo continuara en mi presentación. Yo podría a partir de acá decir, miren, esto que están definiendo acá, perfecto, infoxificación, directamente proporcional a la palabra información. Malestar, sí señor, me genera malestar todo ese espacio. Y a medida que yo hago una conexión frente a estas frases o frente a estas palabras, pues ir construyendo un concepto que de alguna forma estamos formalizando entre todos, ¿cierto? Eso es, siempre les voy a hacer especial énfasis en eso. Les comparto también para que ustedes allí puedan
utilizarlas en sus espacios académicos, en otros ejercicios. Yo sé y creo, estoy convencido que muchos de los que nos acompañan ya han hecho alguna vez un acercamiento al ejercicio docente, entonces pueden empezar a utilizar estas herramientas. La herramienta se llama Poll Everywhere, la encuentran así en internet, o Pollev, que es Pollevery, y me permite hacer esta construcción. Bueno, volvamos a nuestro concepto. Efectivamente, la infoxificación es el exceso de información y esa información puede ser tóxica, significa que no siempre es la más acertada, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener la capacidad de filtrar esa información, cuál es veraz, que sea rápida, que sea oportuna y que evite por sobre todas las cosas la desinformación. O sea, que haga el efecto contrario. Yo estoy tratando de informarme sobre algo y cuando hay un exceso, pues digamos que ocurre el efecto contrario. Los invito también a que ustedes luego, no lo voy a hacer por términos de tiempo, a que luego también ustedes en sus espacios de reflexión entren a ver este videíto. Lo buscan en YouTube con ese nombre así, TED por Rosario. Las charlas TED son charlas tecnológicas de líderes en todo lo que tiene que ver con tecnología, pero muy aplicadas a lo real, a lo cotidiano, ¿sí? Entonces, este señor que se llama Alfonso Cornella fue el que introdujo el término de infoxificación hacia el 2000. Si ustedes ven este video, está más o menos previsto, o fue desarrollado en 2011. En 2011 ya habían desarrollos tales como tornillos inteligentes, por ejemplo. Eso hace referencia a cómo ha evolucionado la información y cómo nos permite generar innovación y construcción de conocimiento, estas herramientas TIC que estamos tratando de abordar. Hay unos tornillos que llaman inteligentes y entonces ellos tienen un LED, un bombillito en la parte superior, y si están bien apretados, o sea, están bien ajustados, aparecen con una lucecita verde. Si el tornillo todavía no está lo suficientemente apretado, inmediatamente nos notifica con una luz roja. Y así hay varios elementos de los cuales habla el doctor Cornella, y lo que hace es que nos lleva a una realidad que a veces nosotros notábamos que era como distante, pero que no, que está ahí. Fíjense que este video, lo repito, fue hacia 2011 y hay muchos de esos desarrollos que no llegaban acá. ¿Qué más no quisiera uno, por ejemplo, con este clima de Bogotá, ir a salir de la casa y encontrar el paraguas allá en la esquina y que le diga, oiga, ojo que va a llover hoy, ¿cierto? Entonces hay unos paraguas que le indican, y ese es el Internet de las cosas y de nuestra era de la gestión de la información. Eso nos obliga a nosotros a desarrollar unas competencias específicas o que se han llamado del siglo XXI. Por un lado están las competencias del siglo XXI, que es todo lo que nuestros estudiantes, las personas que interactúan con nosotros deben desarrollar. Pero adicionalmente a esas competencias, nosotros como docentes tenemos que desarrollar otras que son las de tecnología del aprendizaje y del conocimiento. Una y en específico, bueno, estas son otras que también hacen parte de las competencias del siglo XXI y que han tenido mucho eco, son las habilidades STEM. No sé si han escuchado los proyectos STEM que hablan sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esto está asociado a la robótica, entonces en todos los colegios del Estado hemos tratado de llevar con la formación en tecnología que los chicos aprendan robótica. Y esto está básicamente concentrado para eso, para que haya creatividad, pensamiento crítico y resolución de conflictos, comunicación y colaboración, que se utilicen las tecnologías de la información y sobre todo que haya un proceso de crecimiento, un plan de vida y de carrera frente a estas habilidades. Nosotros nos compete hoy, de acuerdo a lo que hemos venido redondeando en el tema, la competencia en el manejo de la información. Ese manejo de la información la ha venido planteando la Fundación Gabriel Piedrahita, la ha venido trabajando en Colombia desde hace mucho tiempo, la ha venido divulgando por un espacio que se llama eduteca.com, donde encuentran ustedes recursos y actividades para hacer en sus aulas de clase con tecnología. Pero básicamente aquí dice qué habilidades hay que desarrollar en esta era del siglo XXI en términos del manejo de la información. Importante que la revisen. Eso es a nivel nacional. ¿Qué pasa con la búsqueda de la información? ¿Cuáles son las capacidades que yo debo tener? ¿Será que yo sí encuentro la información necesaria de acuerdo a mi interés? ¿Será que identifico las fuentes adecuadas? En evaluación y análisis de la información, ¿será que yo soy capaz de analizar datos gráficos y otras representaciones de información? O sea, yo sé cuándo utilizar una torta, un gráfico de torta, o cuándo se utiliza uno de barras, o cuándo se utiliza uno de frecuencias.
Estas son competencias que tenemos que desarrollar todos, no solamente los educadores. Y allí voy a pasar a qué es la identidad digital. ¿Listo? ¿Qué creemos como identidad digital? Mi identidad digital es, porque claro, como les digo, ya la tecnología ha hecho irrupción en nuestra vida cotidiana. Y eso ha llevado a que yo tenga algo que algunos han denominado como alter ego. Entonces, yo soy Juan Carlos Quinche, aquí de carne y hueso, pero en las redes tengo otra identidad, o tengo otras identidades, o tengo otras características, y eso es lo que constituye la identidad digital. Fíjense, allí dice la información, la identidad digital la construimos con la información que yo publico, la información que yo comparto y la información que existe sobre mí. Esas tres variables constituyen lo que es la identidad digital. Entonces yo les propongo aquí un ejercicio también desde los CAP para que por favor entren a San Google, el santo de todos los estudiantes. Entran a Google y en Google, en la búsqueda, van a escribir por favor sus nombres completos con sus apellidos. Nombres y apellidos. Entonces yo entro a Google, le digo Juan Carlos Quinche Curtidor, le doy Enter y allí me aparecen los resultados de lo que encuentran en razón a mi identidad digital. Una vez hagan ese ejercicio, voy a habilitar la siguiente encuesta. Esta ya la vamos a dejar hasta acá, que fue la que hicimos de las etiquetas, ¿verdad? Y les voy a activar la siguiente encuesta para que ustedes nos compartan por allí, ¿cierto? Nos compartan por allí qué pasa con ese ejercicio que les estoy proponiendo. Yo quiero ver, yo quisiera saber qué es lo que a ustedes les aparece cuando hacen este ejercicio. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el primer sitio web que aparece al realizar el ejercicio de búsqueda? O sea, yo escribo Juan Carlos Quinche Curtidor en San Google y el primer sitio que aparece es Facebook, por ejemplo. Acá lo voy a hacer para que ustedes vean cómo es el ejercicio que les propongo. Ok, acá les aparecen algunos sitios. Ya, y algunas páginas, poquitas ahí. ¿Ya? Esto también le sirve a uno para muchas cosas. Fíjense que en los resultados uno empieza a ver, oiga, resulta que yo tengo un homónimo en República Dominicana. Tengo a alguien en República Dominicana que tiene exactamente mis nombres, bueno, no el curtidor, mi primer apellido. Y entonces yo puedo definir de todo esto que está aquí, que de todo eso que está ahí, si es mío, o sea, está mi nombre completo. Aquí yo ya tengo aquí 4 páginas por ahora hasta donde digo, oiga, sí, hasta ahí voy. Ya aquí ya digo, bueno, ya aquí este señor no soy yo, y ya empiezo a depurar y a verificar qué pasa con ese ejercicio. Es un ejercicio muy interesante para identificar cómo estoy construyendo mi identidad digital. Y muchas empresas lo están utilizando ahora como medio de entrevista y de contratación. O sea, yo ya no necesito entrevistar a la persona y decirle, hey, ven, no sé, profe, alguien que haya contestado ahí en el foro, por favor, regálame un nombre de alguien. Aquí han contestado, y vale la pena mencionar, los estudiantes del CAU de Málaga: Yemel Dicano, Lorena Peña, Lina Johanna Herrera, Daisy Patiño, Wilmer Bautista, Alexandra Acuña, Luz Amalia Jaimes y Birney. Vamos a hablar de Lorena. Lorena Peña, listo. Lorena Peña está solicitando un puesto en esta universidad. Entonces yo soy de gestión humana, tomo el nombre completo, lo digito y sorpresa, primera página que me aparece web, Facebook. Ingreso, veo las fotos de Lorena. Oh, no, Lorena, sí, claro. Uno generalmente en Facebook a veces coloca fotos de las fiestas, no hay problema, pero a veces coloca las de después de la fiesta. Con los amigos, con algunos amigos en algunos espacios, y con eso estoy verificando la identidad que tienen las personas, qué reputación en línea tengo. Entonces fíjense por qué es tan importante lo que yo publico, lo que yo comparto y la información que existe sobre mí, que son 3 puntos, 3 caras, 3 aristas de una misma figura. Es muy importante que empecemos a construir identidad digital, sobre todo nosotros que somos maestros. Si nosotros queremos ser identificados en el medio académico, pues lo ideal es que las primeras páginas que aparezcan allí en esa búsqueda
pues sean de temas académicos. Si no, pues no hay lío, estamos en proceso de formación, estamos reconociendo estos espacios y pues digamos que ese es el ejercicio que estamos pensando. Muy interesantes los resultados, qué chévere que nos las estén compartiendo. La primera página, innovación, abierta, qué bueno. Eso significa que yo estoy construyendo una identidad que está pensada o direccionada desde el ámbito académico. Es muy importante. Claro, las redes también, ¿sí? Es muy difícil que un profe o alguien diga, no, es que yo no, a mí no, las redes no podemos tampoco quedarnos en que somos Colombia y que estamos aquí, que nada nos afecta. Tenemos que construir y proyectarnos hacia adelante, hacia el futuro, y el futuro es interconectividad y globalidad, esas capacidades globales. Ok, esta imagen me gusta mucho porque piensen, que ese era yo cuando estábamos haciendo por allá la generación Guayaba, hace mucho tiempo, donde nuestro principal entretenimiento entre las clases era jugar cuadrito. Ahí está, ese era mi entretenimiento, mi juego. Mis fines de semana era ir a la biblioteca porque nos dejaban mucha tarea, no había fotocopiadoras o plata para las fotocopias, era muy difícil, y uno se leía el libro, sacaba el resumen, hacía todo el ejercicio dentro de las bibliotecas. Ahora no conocemos casi qué es una biblioteca. Por eso allí está nuestra generación alfa. Ahí están todos los niños, ese es su entretenimiento, su foco de atención, y nosotros tenemos que prepararnos para eso. ¿Y qué es lo que hay de diferencia entre unos y otros? Además de la época, por sobre todo el nivel de acceso a la información. El profe Juan Carlos Quinche era de una era analógica, el relojito de las manecillas. Ahora usted le deja un relojito de manecillas a uno de los niños y muy difícilmente identifica la hora. Nosotros identificábamos hora con minutos y segundos, ¿cierto? Porque esa era nuestra generación. Y secundario. Exactamente. Pero fíjense el reloj que está en la parte superior. Eso es un reloj de la era digital. Y en eso es que juegan nuestros niños, en realidad virtual, en realidad aumentada, con robots, ¿verdad? Ese es lo que se dedica. Por eso el acceso a la información marca una diferencia importante. Y como tenemos acceso y acceso a la información, es importante siempre pensar en estos elementos, en la fiabilidad, en la validez de la información. Y eso lo hace ¿cómo? ¿Cómo busco yo la información? ¿Cómo la evalúo? Esa curaduría que habla ahí es, ¿cómo digo si está sí o no? ¿Y cómo la comparto? Vuelvo y repito, estamos en un tiempo en el cual la base está en lo que comparto y en lo que hago, en lo que construyo. Antes uno aprendía un oficio, aprendía algo y esto no le digo a nadie porque si no después yo ya no. No, ahora está en el compartir. Mi valor está en el otro. Por eso la validez de la información, para que ustedes validen la información, debe estar basada en 3 grandes pasos, o se debe uno fijar en 3 características. Una, el autor; 2, la exactitud y el tema de verificación; y la vigencia. En el autor, básicamente, ¿quién lo escribe? ¿Qué trayectoria es? ¿Quién es el que está allí? En este momento de los youtubers, pues muy interesante, pero hay que revisar quién es el youtuber, quién es el que está escribiendo, qué experticia tiene frente a eso, y eso le da de alguna forma validez, le da autoridad. Por eso viene el autor y autoridad, es que autoridad tiene esa persona para decirlo, para afirmarlo o para negarlo. Entonces hay que verificar. Cuando yo quiero saber si esta información es fiable, verifico quién lo escribe, quién lo está diciendo. Luego la exactitud y la forma de verificar los detalles. O sea, yo sí puedo obtener información de cómo ese autor hizo eso, qué retroalimentación hay. Hay mucha gente que coloca cosas en la red y dice, y esto está excelente, esto es buenísimo. Verifico eso. ¿Qué vigencia? O sea, ¿hace cuánto que publicaron eso? Muy pocas obras son clásicas, lo que uno habla clásico. Entonces, Piaget es un clásico. Y pues nada, frente a la propuesta de Piaget hay modificaciones, hay actualizaciones, pero Piaget es un clásico. ¿Sí? Por más que lo que él dijo haya sido hace 15, 20 años, es un clásico y tiene vigencia científica. Entonces allí está la vigencia. Y ahora, ¿cómo hago una búsqueda eficiente? Y para eso quiero hacer mucho énfasis en las herramientas que tenemos. Primero, en este momento voy a tratar las institucionales, y hay otras que son abiertas. Abiertas digo en todo internet. Las institucionales, fundamental, biblioteca.secar.edu.co. Esto que ustedes están visualizando allí en imágenes son los accesos que tenemos a
bases de datos de suscripción. Significa que la universidad, y cuando ustedes hacen pago de su matrícula, están pagando también estas bases de datos y no las utilizamos. Fíjense que la universidad ha hecho también un esfuerzo bien importante, y es que tiene 2 puntos ahí frente a cada una de las bases de datos y a los recursos electrónicos que tenemos, y es un qué es, donde te explica qué tiene en esa base de datos, qué información puedes conseguir, y un tutorial, donde te dice paso a paso cómo puedo ingresar, cómo puedo conseguir, qué debo hacer las búsquedas. ¿Cómo hacer una búsqueda eficiente? Fíjense, allí están libros electrónicos, que son las portadas que están arriba, y temas o portales multidisciplinares. Y aquí es la tareita, ya vamos a empezar a colocar tareita, y es que yo quisiera que ustedes también dentro de la universidad encuentran, dentro de la biblioteca, encuentran unos tutoriales para hacer instalación y uso de esto que es fundamental, los gestores bibliográficos. Miren, si uno cuando está en primer semestre aprende a utilizar un gestor bibliográfico, en segundo, en tercero, bueno, entre más temprano lo haga en su programa profesional, aprenda a utilizar este gestor bibliográfico, los temas de las monografías, de las tesis, de las propuestas de investigación son fáciles, porque si hay algo que genera dificultad es todo el referente teórico, ¿sí? Y uno durante todo su programa académico va recolectando cosas de referente teórico. Lo que pasa es que uno lo guarda en fotocopias, en un computador que después se le olvidó cómo se llamaba. Estos gestores bibliográficos me permiten darle orden a eso. Entonces yo les recomiendo Mendeley. Es un gestor bibliográfico muy sencillo. Lo que les repito, en la universidad, en biblioteca.secar.edu.co está el tutorial para instalación. Él me permite instalar el software como tal, la aplicación que se llama Mendeley, y un complemento que va a Word. Significa que cuando yo estoy haciendo un trabajo, y quiero hacer una referencia, pues yo voy al plugin, que es como darle formato a la letra, por ejemplo, de la herramienta, luego lo vamos a hacer en vivo, le doy clic ahí y él me muestra las referencias. Yo simplemente la selecciono y ya, me tengo que olvidar de, ¿cómo es que hago la referencia APA? Él me lo saca más o menos en unas 900 formas de formato. O sea, si no quiero APA puede ser otra, y lo selecciono y me funciona la fuente. Me ayuda a organizar. Es como si usted tuviera en su equipo toda la bibliografía que ha venido recogiendo en este transcurso formativo. Le recomiendo Mendeley, también funciona Zotero. Hay muchos otros gestores bibliográficos, pero estos son los 2 más, digamos, los mejores rankeados, los que tienen mejores características. Lo que les decía aquí, yo puedo utilizarlo desde mi móvil, en sistemas operativos Windows, en sistemas operativos OS, en Chrome, pero por sobre todo en Word, en procesador de texto, incluso libres, donde puedo hacer este tema de gestión. Entonces, tareita, entrar a la biblioteca de la universidad, biblioteca.secar.edu.co, y a revisar todo el tema de tutorial. Traten de instalar el gestor bibliográfico en otra sesión. Vamos a hacer un paso a paso allí sencillo para mirar cómo hago la referencia, cómo alimento la base de datos y cómo la utilizo en mis trabajos académicos. Bueno, entonces les insisto, es muy importante. Yo quiero hacer una reflexión en torno a este ejercicio que hemos hecho el día de hoy, y es que ya no estamos en la era de la información. Antes, las sociedades casi siempre nos hemos basado en algunas cosas particulares. En la era industrial, entonces era la industria, en la manufactura, ese era el bien común, era el que podía producir, digamos, artefactos, era el que tenía el poder. Eso cambió. En esa era, la era industrial, entonces se protegía mucho el producto, entonces eran las patentes, era el secreto industrial. Hubo mucho tema allí de espionaje, entonces las empresas miran a ver cómo hacer para a ver qué es lo que sabe hacer el otro. Luego pasamos a la era de la información, mucha información, la compartimos. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de la información, o sea, ¿qué hago con esa información? Lo que siempre les insisto, cuando uno la pasa divertido, se le pasa el tiempo muy rápido. Ya estamos sobre 4 minutos para hacer el cierre. Los invito a ingresar a esta otra herramienta. Les repito, son herramientas para que ustedes vayan incorporando dentro de sus prácticas docentes. Se llama padlet.com/jquinche, que es el usuario que yo le tengo, /CMI, no el noticiero, sino Competencia para el Manejo de la Información 2019. Cuando ustedes hagan esto, vamos a abrirlo acá,
Oh, qué bien, ya tenemos allí cartillas, trabajos, social, publicaciones, páginas, Franci, ok. Facebook, claro, y está bien que nos aparezca Facebook. Acá en Padlet, que es la página que les estoy mencionando, les aparece así esta presentación y habla uso efectivo de la información. ¿Qué herramientas informáticas uso para la gestión adecuada de la información? Entonces yo voy a participar, simplemente le doy clic en el lapicito, él me coloca aquí una nota y yo digo, entonces le voy a decir qué herramientas. Ese es el título de mi publicación. Acá le voy a decir, por ejemplo, que utilizo Padlet. ¿Qué otra herramienta utilizo? Yo utilizo mucho Mendeley. Estoy ya para mi tesis de maestría, excelente. Voy para la tesis doctoral y es ahí donde reposa todo ese conocimiento. Estoy recogiendo la información allí. Cuando yo ya termino de colocar las herramientas, doy un clic afuera y ahí quedó. ¿Listo? Ahí queda mi notica. Entonces a ustedes les va a aparecer igual cuando ingresen, le dan clic ahí. Como ustedes no están registrados, pues les va a aparecer para que le coloquen el nombre. Por favor, este que dice anónimo, entonces clic sobre el nombre y ahí le colocan el nombre. Y ahí van a ir apareciendo todas las participaciones que ustedes tienen. Bueno, entonces, muchísimas gracias por la atención. Recuerden, este es nuestro medio de comunicación. Si se han dado cuenta, en estas clases necesitamos mucha interacción, entonces es muy importante que las personas que van a los CAU, en la medida de las posibilidades, si pueden hacer conexión directa, pues lo hagan. Si pueden llevar sus equipos de cómputo, mejor todavía, porque vamos a ir abordando herramientas. Ya les dejé allí un entremés de lo que vamos a hacer con los gestores bibliográficos. El siguiente encuentro, muy seguramente vamos a hacer un ejercicio práctico frente a esos gestores bibliográficos. Y si ustedes tienen dudas frente al uso, si no lo han logrado después de haber ido al sitio de la biblioteca de la universidad y después de haber visto los manuales, miren, no hay mejor profe que YouTube. Cuando uno necesita algo, ya haces, venga, voy a hacer un arroz con pollo hoy para el almuerzo, entonces entro a YouTube y ahí está, el mejor arroz con pollo explicado del mejor chef. En ese sentido es que he ido orientado este ejercicio. Yo puedo encontrar en la red información muy importante, pero tengo que estar en la capacidad y generar competencias para discernir cuál es buena, cuál no. Fíjense que cuando yo entro y estoy hablando del ejemplo del arroz con pollo, entro arroz con pollo, salen 20, 30 videos. ¿Yo qué analizo? Primero, ¿quién está ahí? ¿Verdad? Entonces yo miro, ok, reviso cuántos likes tienen, cuántas personas lo han comentado, fíjense, ahí están validando, están dando información. Eso tenemos que hacer también para todo el tema académico. Y la invitación es a que todos construyamos una identidad digital orientada hacia la parte académica. La parte social y recreativa también es importante y también aparece en la red. Pero nosotros que estamos en formación docente necesitamos eso y para eso estamos utilizando las TIC en este espacio académico. Profe Libardo. Saludarlos, y efectivamente pues se conectaron de Sahagún y de CAU Málaga. Agradecer a nuestros gestores colaborativos que están allí, a los estudiantes que participaron y pues invitarlos a que continúen haciendo uso de estos elementos que proponías hoy, profe Juan Carlos, y que pues aquí se consolidan por un lado en términos de la comunicación con el foro. Invitarlos a que nos acompañen nuevamente en la clase. Si ustedes conocen o saben de sus otros compañeros, tal vez algunos no asistieron, vi que en la sesión anterior habían otros diferentes, pues que nos acompañen. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos encontramos dentro de 8 días. Así es.